la bienvenida a los integrantes del primer conversatorio, Evolución de la Política de Competencia en México. Contamos con la presencia como moderador del comisionado Alejandro Falla y como panelistas agradecemos la presencia de Alejandra Palacios, quien fue nombrada comisionada y presidenta de la COFESE en 2013, y que ocupó dicho cargo hasta 2021. Bienvenida, Hanna. Nos acompaña también José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor investigador asociado del Colegio de México, además de dirigir el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, AC. Bienvenido. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Santiago Levy Algasi, quien actualmente es miembro senior del Brookings Institution y fungió como el primer comisionado presidente de la anterior Comisión Federal de Competencia de 1993 a 1994. Gracias. Finalmente, Gustavo Madero Muñoz, quien fue presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República hasta octubre de 2021 y actualmente es senador de la República de la actual legislatura. En este panel, los ponentes hablarán sobre cómo han vivido las distintas etapas y ajustes del marco normativo de la política de competencia durante los primeros 30 años y sobre el proceso de consolidación de una autoridad en la materia en México. Adelante, comisionado, los escuchamos. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. En realidad estoy muy contento de este panel. Nadie de ustedes necesita una presentación, pero me limitaré a hacer una breve. Lo que me va a pasar una ruta de discusión que de cierta forma sigue una línea lógica de historia de la evolución de la política de competencia en México. A mi derecha, Santiago Levy es un brillante economista mexicano, nada más y nada menos que el autor intelectual de la Ley de Competencia de 1992 y el primer presidente de la primera autoridad de competencia, que en ese entonces era la Comisión Federal de Competencia como órgano desconcentrado de SECOFI. Hanna Palacios, te recibimos con mucho cariño, además una muy buena amiga. Fue la primera presidenta de esta autoridad como organismo constitucional autónomo que en muy poco tiempo, con mucha decisión y coraje, logró organizar y echar a andar esta institución. Y eres crees mucho y defiendes con mucha convicción la importancia de las labores sustantivas de las agencias de competencia en pro de la eficiencia de los mercados. El senador Gustavo Madero es un destacado político mexicano, chihuahuense. Ha sido presidente de Partido Acción Nacional, presidente del Senado, coordinador parlamentario y actualmente es miembro del Grupo Plural en el Senado de la República y además siempre ha enarbolado causas progresistas en beneficio del país en temas de política social, temas fiscales, temas de competitividad y de competencia, por supuesto. Ministro José Ramón Cosío, a quien yo admiro mucho porque se trata de un jurista y un constitucionalista de gran talla. En sus años de ministro en la Suprema Corte de Justicia se distinguió por sus votos de análisis creativo, con mucho rigor metodológico. Logró que la Suprema Corte fuera un tribunal constitucional mucho más abierto y asequible a la sociedad, un defensor incansable de los derechos humanos y un prolífico autor. Tiene múltiples publicaciones, libros y además es un gran conocedor del capítulo económico de la Constitución, en donde precisamente se insertan las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica. Teniéndolos a los cuatro, no se me ocurre otra cosa que hacer una línea de tiempo en donde puedan ustedes entre todos hacer una reflexión de dónde venimos y sobre todo con algún énfasis prospectivo de hacia dónde debemos ir, porque es claro que los problemas son muchos,
Es claro que estamos muy lejos como país de alcanzar los niveles deseados de competencia y tenemos nosotros mucho por hacer y el Estado mexicano, los empresarios y la sociedad también. Empezaría evidentemente con Santiago Levy, precisamente por lo que mencionaba hace rato, y leía un artículo que publicaste, me parece, en la última edición de Nexos, un artículo extraordinario que hace un recuento de las políticas públicas implementadas a partir de los 80s, cuando México estaba transitando hacia un modelo económico más abierto, y hacías una crítica de qué ha funcionado, pero sobre todo qué no ha funcionado. Mencionas ineficiencias del mercado laboral, baja productividad, altísima informalidad, incentivos mal alineados y un problema serio de competencia. Me llama mucho la atención, mencionas, haciendo alusión al premio Nobel Joseph Schumpeter, que en México no se ha dado un proceso de destrucción creativa, sino de creación destructiva. En este sentido, un poquito para dar contexto, sería bueno que recordaras al auditorio la importancia de dotar a México en aquel entonces de instrumentos en materia de competencia, una ley y una autoridad, pero sobre todo, y sería más divertido e interesante que platicaras sobre qué falló, qué se pudo haber hecho mejor, porque evidentemente hubo problemas de origen con esa nueva ley que seguimos sufriendo de cierto. Hacer una reflexión sobre el pasado nos ayuda a tener claridad de rumbo. Entonces empezaríamos contigo. Cada panelista tendrá 15 minutos para una primera intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y buenos días a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. Está lindísimo este edificio, es súper lindo. No sé si algunos de ustedes, algunos sí conocieron el primer edificio de la Comisión Federal de Competencia ahí en la colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas, y wow. me equivoqué porque debería haber sido presidente ahorita, no, cuando estábamos allá. Pero bueno, pues así fue. Me pidió Alejandro, y felicidades, y gracias por la invitación, la verdad un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Me pidió Alejandro es un poquito de memoria. Es imposible entender esta comisión y entender lo que pasó en el país sin debacle de los 80. El debacle de los 80 fue muy importante porque logró cambiar en la mentalidad de las élites mexicanas. Podíamos seguir. El debacle de los 80 fue terrible. El país no recupera el ingreso per cápita que tenía en 1981 hasta 1996. Esto fue brutal. Desde la administración del presidente de la Madrid, lo que representó el presidente Salinas fue el reconocimiento explícito de que no podíamos seguir por esa ruta. La ruta que se quería construir era una ruta en donde ciertos elementos eran obvios, estabilizar la economía, poner... Había una decisión fundamental de si queríamos o no transitar hacia una economía de mercado. Nunca se puso en términos tan blanco y negro, pero en el fondo eso es lo que se estaba debatiendo. La decisión fue que sí. Y el símbolo más abierto de eso fue la apertura internacional, el ingreso en aquel entonces al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, posteriormente las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero era obvio que eso iba a ser insuficiente para lograr la economía competitiva y eficiente que estaba buscando el nuevo modelo de desarrollo que se estaba impulsando después de la debacle de los 80s. El actor intelectual de todo esto y el que tiene que recibir un gran mérito es Jaime Serra. Serra era el secretario de Comercio en aquella época y yo trabajaba con él y yo me incorporé a su equipo un poco tarde. Ahí quedó claro que en paralelo a la apertura internacional era necesario tener un órgano del Estado que se asegurara de la competencia interna, no solamente porque los sectores no transables, etcétera, sino porque sabíamos que estábamos plagados de monopolios muy costosos, algunos públicos, pero también otros privados, y prácticas monopólicas muy enraizadas. Entonces Jaime tomó el liderazgo político del proyecto y fue el que convenció al presidente Salinas, el que convenció al gabinete. Mi labor fue técnica y lo que yo tuve fue mucha suerte,
porque hay otra segunda persona que tiene un gran mérito por la creación de la Comisión Federal de Competencia, que es Gabriel Castañeda. Yo soy un economista de corte más bien técnico-matemático, no sé cómo llamarlo, tenía poco conocimiento del derecho económico. Los que llegaron a conocer a Gabriel Castañeda, que fue el primer secretario ejecutivo de la comisión, saben que él era un abogado, pero de los primeros en México que se había formado en el tema de derecho económico y había hecho por pura casualidad una maestría en la London sobre derecho económico. Sin Gabriel no hubiera habido ley de competencia. Porque sí teníamos claro, yo me puse a estudiar regulación económica, me puse a estudiar los libros y podemos hacer trabajo técnico, pero darle forma al artículo 26 constitucional, pasar del 26 constitucional a una ley, darle forma a las atribuciones, crear lo que era inmensamente novedoso en aquella época, que era un órgano desconcentrado, autónomo al interior del Ejecutivo Federal, adscrito a la Secretaría de Economía, pero con nombramientos que pasaban por ahí del tema del presidente, y todo el mundo decía eso no se puede porque si son parte del Ejecutivo Federal termina cuando termina el Ejecutivo Federal, etcétera, etcétera. La arquitectura jurídica de todo eso es de Gabriel Castañeda y él merece gran mérito. La arquitectura política de la Comisión Federal de Competencia es de Jaime Serra, él también merece un inmenso mérito, y la verdad yo fui un intermediario entre el trabajo jurídico de Gabriel, el trabajo político de Jaime, y juntamos algunas cosas y se crea la Comisión Federal de Competencia. Con gran ilusión, en un momento, todo esto es previo a la crisis de 94-95, con gran ilusión en un momento en donde pensamos que esto iba a poner al país en la ruta de una economía mucho más competitiva y mucho más eficiente. Viendo para atrás, fuimos muy ingenuos y nos equivocamos en muchas cosas. Unas relativamente obvias y otras en donde yo solamente me he dado cuenta con los años, y voy a cerrar mi intervención haciendo un comentario de esa última. Pero la primera es, el Ejecutivo Federal tenía un peso tremendo en las instituciones mexicanas en la época del presidente Salinas. Pero si realmente queríamos certidumbre jurídica, si realmente queríamos crear una economía de mercado con los contrapesos que debe de tener, teníamos que tener algo fuera del Ejecutivo que fuera un contrapeso eficaz a lo que estaba haciendo el Ejecutivo, que aún a pesar que lo estaba haciendo a través de un órgano autónomo. Eso no lo vimos con claridad. Y los primeros años de la comisión fueron años en donde la comisión resolvía y luego, después del proceso de amparo, esto llegaba al Poder Judicial, y el Poder Judicial, con toda honestidad y con muchísimo respeto, no sabía qué hacer con esto. No sabía qué hacer con esto porque no sabía qué era esto. Y porque no nos dimos cuenta cuando hicimos la ley de competencia que deberíamos de haber empezado en paralelo al mismo tiempo un proceso de dialogar con el Poder Judicial e invitar al Poder Judicial a la creación de todo este órgano y haberlos hecho parte de lo que Gabriel, yo y un equipo realmente muy pequeño de gente pudimos hacer en el curso de 92 y 93, que fue intercambiar mucho con la OECD, con el Antitrust Department de Estados Unidos y con todos los órganos jurisdiccionales, en donde debería haber estado juntito a nosotros en el mismo asiento del avión, aquí Gabriel y aquí el presidente de la Corte, o si no el presidente de la Corte, a alguien más, y que ellos también se estuvieran preparando. Y nos dimos de topes contra la pared muchas veces, en donde muchas de las cosas que nosotros logramos hacer en la comisión llegaban al Poder Judicial y nos las rebotaban, o bien por fallas de procedimiento, o en muchas ocasiones, desafortunadamente, y hay que decirlo, porque había conductas buscadoras de rentas que cuando no lograban sus objetivos al interior de la comisión, los lograban a través del Poder Judicial. Y perdimos muchos casos dolorosos. Hay algunos que ganamos que son mi estrellita en la frente y los celebro muchísimo, de mucho gusto. Demandamos a Pemex por prácticas monopólicas en las gasolineras, eso fue un gran gusto. Demandamos a los bancos comerciales por prácticas monopólicas en las subastas de CETES, eso me dio un inmenso gusto. Y tuvimos un pleito grandototote con Telmex por la apertura en materia de larga distancia internacional, en donde lo que se puede decir es que fue empate. Pero muchas otras cosas las perdimos después. Entonces, ¿qué falló primero, Alejandro? Falló una visión más amplia del Estado mexicano, una visión de que el Ejecutivo Federal y sus órganos autónomos no son el Estado mexicano, son parte de, y que se tenía que haber construido una cosa mucho más amplia. Después, con Eduardo Pérez Mota y más tarde con Alejandra,
se logran transformaciones fundamentales en donde eso cambia, y eso seguramente va a hablar un poco Alejandra, pero ahí nos equivocamos. Le quiero dedicar mis últimos 5 minutos a una equivocación más profunda que sigue presente. ¿Qué queríamos? Una economía eficiente, una economía en donde las empresas productivas crecen, lo que decía Alejandro, ¿no? Schumpeter. Las empresas productivas crecen, no por prácticas monopólicas, sino porque son más eficientes, las empresas malas salen, la participación de mercado de cada empresa es proporcional a su productividad, todos nos sabemos el librito. Y pensamos que eso se lograba con la apertura comercial y con los órganos regulatorios internos, primero la COFESE, luego el IFETEL y una serie, algunos en energía. ¿De qué no nos dimos cuenta? De que hay una gran cantidad de problemas de competencia y eficiencia económica que están totalmente fuera de la legislación de competencia. Y la legislación de competencia, como se concibió con el Clayton Act a principios de hace 100 años en Estados Unidos y todos los desarrollos posteriores, se desarrollaron para economías que tienen estructuras económicas muy diferentes de las de México. ¿A qué me refiero? La maderería Don Pepe en Chilpancingo tiene 3 trabajadores. No tiene trabajadores asalariados, es el papá, el hijo y la prima. Hacen muebles de madera. No pagan contribución a la seguridad social. Tienen un régimen fiscal especial. No están constituidos como una sociedad anónima. No son sujetos de la ley de impuesto a la renta corporativa, etc. ¿Cuál es el poder de mercado de la maderería Don Pepe en Chilpancingo? 0. ¿Ejerce prácticas monopólicas? Ninguna. ¿Podemos hacer algo? Pues es irrelevante, excepto que la suma de las madererías Don Pepe tienen 25% del mercado mexicano. Ese 25% del mercado produce con niveles de eficiencia bajísimos y representa en términos analíticos una competencia desleal contra la maderería Doña María, que sí está registrada como una sociedad anónima que tiene 10 trabajadores, que paga la ley de impuesto a la renta, que paga el IMSS, el Infonavit, las Afores, está sujeta a la ley federal del trabajo y que no tiene un régimen fiscal especial, etcétera, etcétera. Hay un problema de eficiencia y de competencia muy fuerte en nuestra economía, que es parte de las razones por las cuales no logramos el dinamismo económico con el que soñamos hace 30 años. Es un problema que escapa a la legislación de competencia porque no está en los términos de poder de mercado, prácticas monopólicas, abusos, etcétera, etcétera, pero que desde el punto de vista estrictamente técnico de lo que queríamos lograr, eso falló y sigue fallando. Y eso es cada vez más grave. Eso no es un tema que la Comisión Federal de Competencia va a poder resolver, pero sí es un tema que desde el punto de vista de competencia y de eficiencia, el Congreso tiene que resolver. Y para que eso se logre, necesitamos crear conciencia de que la competencia es más allá de lo que hacemos en la Comisión Federal de Competencia, en el IFETEL, en los órganos reguladores. Y que si bien tenemos una distribución por empresas realmente muy sesgada, hay una cola derecha con unas empresas muy poquitas, pero con gran poder de mercado, que son el quehacer de la Comisión de Competencia y del IFETEL, el quehacer cotidiano, y está bien y qué bueno, pero que también hay otra cola izquierda inmensa, muy grande, que está fuera del quehacer de estos órganos, pero que desde el punto de vista de competencia y eficiencia representan cuantitativamente pérdidas de eficiencia más grandes que las que representan las empresas en la punta derecha de la distribución. Y por eso seguimos siendo, 30 años después, una economía con unos niveles de eficiencia muy bajos, con niveles de productividad muy bajos, y si no resolvemos ese problema, nunca vamos a ser un país próspero. Entonces, en la agenda de competencia y en la agenda de eficiencia nos queda una tarea muy grande. Fallamos en esta dimensión hace 30 años, ha tomado tiempo darnos cuenta de dónde estamos parados, y ojalá en los próximos 30 años, cuando se celebre aquí, no sé si en este edificio o todavía uno más bonito, se pueda decir, sí, lo resolvimos, finalmente ya tenemos una economía competitiva
una economía próspera y una economía más equitativa. No estamos ahí todavía. Muchas gracias. Gracias, Santiago. No queremos más mudanzas en el corto plazo. Estamos bien. Me llama mucho la atención tu comentario y yo personalmente estoy convencido que las peores barreras a la competencia no necesariamente vienen de prácticas monopólicas o de restricciones impuestas por las empresas, que son el objeto principal de la legislación de competencia, sino del propio poder público a través de leyes, de regulaciones, de prácticas administrativas, de decisiones discrecionales, y esto involucra a municipios y a todos los que hacen política económica en este país, y por eso la política de competencia debería de ser elevada a nivel de una política de Estado, en realidad, en donde la COFESE hace una parte, pero hay múltiples corresponsables en esta tarea. La ley nace con ciertas carencias obvias en 1992, transitamos por dos reformas fundamentales en 2006 y en 2011, y en 2012 uno de los aquí presentes estampó su firma en un documento denominado el Pacto por México. A mí y a muchos nos llamó la atención el hecho de que la competencia como concepto alcanzó un nivel de importancia y de consenso político sin precedentes. Y alrededor de esta noción de competencia que se desprenden o derivan una serie de reformas, la de competencia y telecomunicaciones en estricto sentido, pero también otras como la energética. Inclusive la reforma educativa estaba basada en un sistema de mérito por parte de los docentes. Queda claro, senador, que no todo salió como hubiésemos querido los mexicanos. Algunas reformas fueron anuladas en los hechos, como la energética. Otras reformas fueron muy complicadas de implementar, como la de corrupción o transparencia. Otras, tengo un sesgo natural, creo que funcionaron mejor como la de competencia. Pero quisiera su opinión al respecto, que nos platicara cuál fue el componente político o cómo jugó este diálogo político en la construcción de los consensos alrededor de la noción de competencia. Y segundo, a la luz de las expectativas políticas que se generaron en ese entonces, ¿cómo ve usted el estado actual de las cosas en el tema específicamente de competencia? Sería interesantísimo para todos conocer su opinión, dado que usted fue un actor fundamental en esos procesos. Gracias. Mucho gusto. Quiero aprovechar mi carácter político para esgrimir el fuero. Tengo permiso de hablar con libertad y poder ser audaz también. Para mí siempre me ha frustrado México como un país que tiene tantos recursos y que no ha logrado ser un país desarrollado. La 15ª economía del mundo, somos el número 14 en población, en territorio. Y estamos en los niveles 80, 90 de los casi 200 países que hay en el mundo en nivel de desarrollo humano integral. Ese gap no tiene la culpa nadie más que nosotros. Y se tiene que cerrar. México debe estar en los niveles de desarrollo humano, en los primeros niveles del mundo, de los niveles 15. Y no hemos podido, a lo largo de sexenios, generaciones y revoluciones. Ese librito de por qué fracasan los países, que dice que son las instituciones las que determinan en mucho el éxito, el desarrollo. Para mí, cuando estaba tratando de hacer una recapitulación de la competencia económica en México, me brincó. Y me brincó una idea de que la competencia económica tiene también una derivada con la competencia política. 70 años de un solo gobierno no fueron
inocuos, generaron concentraciones, prácticas, mercados distorsionados. Ahorita que escuchaba al doctor Levy, precisamente en ese deliberatum de abrimos la economía, llevaba implícito abrir la democracia y llevaba implícito abrir la competencia. Es una apuesta que la obliga a una a otra. Y fue precisamente en ese año cuando se crea la primera ley, pero también se da porque se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio. Y en el Tratado de Libre Comercio había ciertos compromisos para que pudieran competir las empresas extranjeras en igualdad de circunstancias con las nacionales y con los monopolios estatales. Cuando se estaba discutiendo todo eso, precisamente fue cuando surge la primera ley de competencia económica, la COFECO, que dio origen a la COFECO. Pero también hay otra correlación que quiero hacer. Hace 10 años, cuando se crea la COFECE, México tenía 20 millones de líneas de teléfonos fijos y tarifas de telecomunicación tan altas como para que el dueño de la telefónica fuera el hombre más rico del mundo durante los 4 años consecutivos. Y se dan los cambios que empiezan a generar una situación que todavía persiste en México. Yo todavía revisé la lista de los hombres más ricos de México hoy, y es muy parecida en un común denominador a los más ricos de hace 10, 15 o 20 años. Su relación con el poder, su relación con el gobierno, su relación con el sector público, son concesionarios. La gran mayoría de ellos, ya sea de concesiones bancarias, de concesiones de telefonía, de televisión, radiodifusión. Y eso sigue todavía. Todavía no lo hemos podido llegar a modificar esa estructura que explica la mayor concentración de la riqueza en nuestro país. Este país lleno de recursos. Tenemos un mediocre crecimiento económico. Durante 20 años hemos crecido al 2% promedio anual. Y cuando gana el PAN en el año 2000, no se altera significativamente esa realidad. Nace el INAI, eso sí, como un compromiso con la transparencia, el acceso a la información, pero muchos de los modus operandi, de los factores, de las concentraciones de poder económico y político no se modificaron. Fue precisamente cuando en el 2012 regresa el PRI y se abre una discusión muy parecida a la que Santiago relataba en 1994. Se abrió la posibilidad de un acuerdo, un pacto entre el gobierno entrante con los partidos de oposición. Debo de enfatizar que se negoció con un presidente electo, no con un presidente en funciones. Todo el pacto se discutió, negoció y acordó con un presidente electo. Porque estoy seguro que ya con un presidente en funciones hubiera sido imposible. Entonces se hizo 95 compromisos, 11 reformas estructurales, 11. Estamos hablando aquí la de telecomunicaciones, la de COFECO, pero también mencionabas tú las otras, la energética, la educativa, la hacendaria, la política. Y todas estas reformas tenían un propósito,
Fortalecer al Estado mexicano, no al gobierno de México, al Estado mexicano. Fortalecer la democratización de la economía y la política, emancipar la participación de los ciudadanos como actores en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Eso es lo que se pretendió. Hay el sospechosismo de que dice que se negociaron a cargo muchas cosas. Yo les puedo garantizar que como fue en ese periodo de un presidente electo, ya estaban todos los repartidos, lo que se logró fue un documento que cambió a nivel internacional la expectativa de lo que iba a ser México en ese gobierno. Y yo defiendo todas y cada una de estas reformas como intentos auténticos, honestos, de modificar, alterar para bien el desarrollo de nuestro país y superar muchas de las trabas que traíamos arrastrando. Yo creo que cuando entra este gobierno en el 2018, como identifica como adversarios políticos a los que firmamos el pacto, pues se fueron en el paquete y también era una convicción en que las reformas y los órganos ahí fortalecidos con su autonomía no eran parte de sus prioridades, incluso pudieron llegar a ser obstáculos directos de su proyecto. Y los declaró como actores a los que había que extinguir, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, desapareció con la contrarreforma educativa. Cooptar, como en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los órganos reguladores del sector energético de la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos cooptados, o amputar o extinguir presupuestalmente, como el intento que se hizo al INE, Instituto Nacional Electoral, producto también de este Pacto por México, o volver inoperantes, como el caso de la COFESE y el INAI, por el no nombramiento de sus integrantes, de sus órganos de gobierno, cosa que en el caso de la COFESE pudo haber superado por la controversia que obligó al presidente que en menos de 30 días tenía que completar esa función. Órganos autónomos, todos con distintas estrategias, fueron atacados para disminuir su autonomía que le restaba a un presidente que quería tener otra vez ese presidencialismo de antaño pleno, y estos órganos no obedecían a su línea de mando. Y por eso yo quiero distinguir y terminar con una reflexión. Son gobiernos que van, gobiernos que vienen, cambios que se proponen, pero lo que a mí me sorprende es la actuación de la ciudadanía. Me sorprendió para mal la falta de duelo por la pérdida del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de la sociedad mexicana. No hubo dolientes, no hubo nadie que saliera a las calles a defender un logro, a mi juicio, obviamente para otros no, que era que por primera vez en México todos los maestros se evaluaran y que la evaluación tuviera consecuencias para el ingreso, la permanencia o la promoción en el sistema educativo. Un pequeño cambio, esa es la reforma educativa, nada más que se evaluaran y que tuviera consecuencias la evaluación.
Pero con este cambio todos los maestros iban a poder estar en su plaza por sus méritos propios y no por su cercanía con el sindicato o con el gobierno. Pero no hubo respuesta. Tampoco con la contrarreforma energética. Ahí tuvieron que ser solamente las empresas extranjeras las que actuaron uno a uno para defenderse y negociar cada una. Pero la sociedad no se sintió afectada por la pérdida de la transición energética y la afectación al medio ambiente de las energías limpias. Y donde sí hubo una explosión, la mayor manifestación política que ha tenido México fue el 26 de febrero de este año. Fue para defender la democracia, para defender al INE. El presidente alardea de que él ha llenado el Zócalo muchas veces, que nosotros no presumamos eso. Sí, vato, pero cuando él llena el Zócalo se trae gente de Morelos, de Querétaro, de Guerrero, de Puebla. En la manifestación política del 26 de febrero de este año, no solo se llenó el Zócalo, sino 110 zócalos del interior del país. No hay una manifestación tan potente. Y ahí lo que yo quiero es tratar de entender y abrevar cuáles son los resortes que le duelen a los ciudadanos, porque el de competencia económica no es uno de ellos. No es uno de ellos. Cuando todas las embestidas que ha habido contra la COFESE como órgano autónomo, contra su presidenta, contra su órgano, no ha tenido un eco de defensa de la proporción del embate y del interés y la importancia del instituto. Y ahí siento que nos falta a todos actuar en consecuencia, porque no sé qué vaya a pasar adelante, pero otros 5 años de embate, las cosas pueden cambiar. Gracias. Muchas gracias, senador. Con su exposición recordaba, hace poco vi un TED Talk de James Robinson, uno de los autores de este libro que menciona de Why Nations Fail. Utilizó y refería que los millonarios de Estados Unidos innovaron, emprendieron, crecieron orgánicamente, mientras que los empresarios mexicanos, y señaló algunos nombres que no voy a repetir en este foro, hicieron su fortuna bajo el cobijo del poder político a través de privatizaciones, concesiones, y por eso México está en la categoría de instituciones exclusivas, no incluyentes, es a donde deberíamos aspirar. Sobre el tema que comenta la controversia, más al rato me gustaría ver el ministro que tiene que comentar sobre esa función de las controversias y de nuestro Tribunal Constitucional para hacer valer el orden constitucional y preservar la funcionalidad y el núcleo organizacional de organismos como la COFESE. La ruta histórica lógica me lleva a Jana. Después del Pacto por México viene una reforma constitucional de 2013 y se crea nuestra querida Comisión Federal de Competencia Económica como órgano constitucional del Estado con el mandato de promover la competencia. Se estructura un sistema inédito y especial, único en el mundo, para la designación de los comisionados que integramos este órgano de gobierno para reducir la discrecionalidad política en este proceso y privilegiar el mérito técnico. Te nombran como presidenta, no sé si te lo esperabas o no, si te cayó de sorpresa, pero de los 7 comisionados... Lloré una semana entera. Te ganaste la rifa del tigre. Y si bien es cierto que la COFESE no empezó de cero porque estaban las bases y el arduo trabajo que había hecho la COFECO, pues lo cierto es que estábamos en una situación precaria, había una organización nueva, había un mando colegiado completamente nuevo,
mucha salida de personal, mucha volatilidad, cambios normativos que había que hacer y tuviste el gran mérito en poco tiempo de generar estabilidad, orden, para que pudiéramos poco a poco ir desplegando nuestras funciones. Y digo poco a poco porque me tocó trabajar contigo, primero en el Frente de Abogacía, ya después como colegas en el Pleno. Pero quisiera preguntarte a la luz de las derrotas, de las victorias, de las ventajas y bondades que se pueden apreciar de nuestro arsenal jurídico, ¿qué se puede hacer diferente? Hay una discusión a nivel mundial en el sentido de que las herramientas tradicionales de las autoridades de competencia parecen tener límites importantes y que tendrían las autoridades de competencia que empezar a hacer las cosas de manera diferente, pensar fuera de la caja, no casarse con las mismas metodologías, los mismos enfoques que hemos estado utilizando desde hace 30, 40 años. En el caso de los países, y habló todo el grupo de países que se sumaron a desarrollar una política de competencia a finales del siglo pasado. Me gustaría que si pudieras compartir una reflexión a la luz de tu propia experiencia, qué crees que funciona, qué se tiene que hacer mejor y qué tipo de cosas diferentes podrían implementarse para que la labor de la COFESE tenga más impacto, sea más visible, independientemente de lo que le toca hacer a todos los demás, como ya lo hemos señalado antes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Andrea Marván por la invitación y a los comisionados, obviamente. Es un honor estar de regreso. Bueno, también decir que es un honor estar en este panel. Alejandro, como comenta, es mi amigo personalísimo, pero además es cómplice de muchas batallas. Y considero a Santiago y al senador Madero y al exministro Cosío maestros. Les he tocado su puerta, he pedido sus opiniones, su apoyo, grandes mexicanos, entonces para mí es un honor estar en esta mesa. Entre Santiago y mi persona hay en este auditorio una persona a la que creo que también hay que reconocer, y a mí sí me gustaría darle un abrazo, no, un aplauso a Eduardo Pérez Mota. Bueno, entonces, cuando me nombraron comisionada presidenta, absolutamente no me lo esperaba, y literal lloré una semana, apanicada. Completamente apanicada, y tuve la enorme suerte, la enorme fortuna de estar acompañada de otros 6 hombres maravillosos. Veo aquí a Martín Moguel y veo también al comisionado Navarro y al comisionado Javier Núñez. Trabajamos, me acuerdo, el primer año incansablemente en la construcción de la institución, y lo más increíble de ellos es que estaban comprometidos en el fortalecimiento de la institución, y todos guardaron sus egos, si es que tenían, yo nunca se los conocí, en sus bolsas, y éramos realmente un equipo, y pusimos ciertas reglas de operación al principio. Así se hacen los comunicados, así se comunica, quién habla, quién no habla, qué consensuamos, cuándo salimos, qué hacemos, qué no hacemos. Si algún secretario, senador, diputado habla para pedir información, cómo se canaliza toda esa información. Y creo que todos lo cumplimos al pie de la letra. Y en ese sentido, creo que pudimos trabajar y fortalecer a la institución. Y entonces también mi mayor reconocimiento a mis colegas comisionados. Un poco retomando, porque aquí se han dicho muchas cosas muy interesantes. Sobre el tema del Poder Judicial, fundamental, de hecho, uno de mis colegas comisionados decía, no voy a decir su nombre, pero él sabe, que, digamos, lo que echaba a perder el sistema de competencia en México justamente era el Poder Judicial. La reforma de 2013 es extraordinariamente interesante por el nuevo arreglo institucional. Las reformas de 2000, a mi juicio, las reformas de 2006, 2009 y 2011 son fundamentales
porque le dieron a la comisión las herramientas que tiene hoy para poder operar. A mi juicio, la reforma de 2013 en realidad no le dio nuevas herramientas de investigación a la comisión. Lo que le dio, que dice Cani que es fundamental, es esa autonomía, no solo frente al poder político, sino la autonomía de gestión. Y esa autonomía de gestión ha sido fundamental en estos últimos años, por ejemplo, en que los servidores públicos de la comisión se hayan podido amparar ante las bajas salariales. Algunos de aquí se acordarán que cuando varios de los funcionarios que están aquí sentados en la mesa se ampararon, me llegó un oficio de la Secretaría de Hacienda diciéndome que si por favor corría yo a los funcionarios públicos que se habían amparado. Les contesté que era ilegal lo que me estaban pidiendo y que pues por supuesto eso no procedía, cosa que no hubiera podido suceder si no hubiera habido esa autonomía constitucional. También, que menciona Cani, en la posibilidad de hacer, todavía 2 años después, como si yo estuviera aquí, pero de nuestro reglamento interno, la posibilidad de modificar el estatuto orgánico cuando me fui, por ejemplo, para que la comisión pudiera operar, fundamental, y piedra angular de esta reforma, las controversias constitucionales, que han sido, no sé, Brenda, ¿has de tener la cuenta? ¿11? Sí, o 15, o algunas respecto de la operación interna de la comisión y otras tratando de defender a los mercados. Entonces, me parece que esa es la parte más importante de esa reforma de 2013 y por eso estamos aquí en este edificio tan bonito, que de hecho no hubiéramos podido tener si no hubiéramos tenido esa posibilidad de autonomía de gestión. Hay clases sociales. Hay clases sociales. Es una comisión muy austera, ¿eh? Lo que viene ahora hacia adelante, me parece, es una nueva serie de reformas con respecto, otra vez, a temas de herramientas para la operación de la institución. En los últimos años no ha habido, desde dentro de la comisión, públicamente conversaciones sobre las modificaciones que se necesitan para que esta comisión pueda seguir siendo eficiente en el tiempo. Lo normal es que tú creas una institución, creas una ley que en su momento consideras que es la correcta, pruebas la ley, ves lo que funciona, ves lo que no funciona, ves lo que se necesita y pides más. A mí me parece que el mérito más importante de Eduardo Pérez Mota fue lo vocal y efectivo que fue en demostrar que la comisión necesitaba más herramientas y en lograr esas modificaciones legales. Yo creo que a la comisión le toca ese proceso. Yo sí escuché de gente importante en este gobierno que tenía la intención de eliminar a la COFECE. A mi juicio, una vez que se perdieron las mayorías constitucionales en el 2021, ese riesgo no existe. A mí me gustaría que esta comisión nuevamente fuera vocal en las herramientas que se necesitan para poder seguir operando hacia adelante. Menciono unas de cuando yo me quedé, estoy segura que hay muchísimas más. Multas como medida de apremio, o sea, si tú llegas a hacer una visita de verificación y no te dejan entrar, en realidad no hay muchas consecuencias. Multas sancionatorias tienen que ser más altas, no puede haber multas que no correspondan por lo menos al mínimo del daño causado, sobre todo si no exceden la capacidad económica del pago de las empresas. Yo incluiría al Poder Judicial en algunos settlements. A mi juicio, el arreglo de concentraciones está un poco pervertido porque los agentes económicos ya encontraron el camino de decir sí acepto las condiciones y luego van y las impugnan en el Poder Judicial. Entonces esos acuerdos deberían de hacerse en el Poder Judicial, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. También yo pensaría en procesos abreviados, una vez que hay un dictamen de probable responsabilidad, la posibilidad de un settlement en el Poder Judicial. Muchos mercados, muchos problemas, pocos recursos, hay que ser efectivos en ese sentido.
Volvería a que hubiera una sola autoridad de competencia. Es un arreglo muy tremendo el que tenemos y nada más se va a complicar más. El arreglo institucional de México para lidiar con los mercados digitales en general está descompuesto. Ya escuchamos a Canis respecto a las fortalezas que hay de poder tener conversaciones entre la parte regulatoria y la parte de competencia, y no necesariamente debe de estar todo en una autoridad, pero en México tenemos demasiadas autoridades pulverizadas y con, al menos en donde yo me quedé, con poco diálogo. Y eso es algo que me parece que se tiene que trabajar hacia adelante. En temas de personal, a mí lo que me faltaría, porque la comisión, dado el presupuesto y algunos límites, puede decidir a quién promueve, cómo gestiona el talento, si paga bonos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hace falta es una protección a los servidores públicos de COFESE, pero en general a los servidores públicos, para que puedan hacer su trabajo. Porque es increíble que un servidor público tenga la amenaza de una demanda penal por hacer su trabajo. Y los funcionarios públicos de la comisión que están aquí sentados, junto conmigo, me han acompañado en tenernos que defender penalmente, porque a algún agente económico no le gusta la decisión que tomamos. Entonces, eso me parece realmente increíble y es el Estado mexicano tendría que preocuparse por eso, porque ahora resulta que uno está protegido cuando hace lo que el presidente quiere y está completamente desprotegido cuando hace lo que la ley dice que tiene que hacer. Entonces, creo yo que esos son algunos de los pendientes y pues aprovechar el nuevo ciclo político para poder hacerlos públicos. Hablando del Poder Judicial, me acuerdo, estaba yo aquí recién nombrada y tuve una conversación con Pedro Aspe. Y Pedro Aspe me dijo, si el Poder Judicial no está con ustedes, es muy difícil que lleguen a algún lado. Y en ese momento me dijo, ustedes tendrían que pelear porque fueran un tribunal administrativo tipo el Tribunal Fiscal. Hacia allá tendría que moverse la autoridad de competencia. Pues ahí nomás lo dejo en la mesa. Soy disruptiva, lo sé. A otra persona a quien creo que hay que hacerle un reconocimiento muy importante y que no está, es a Trompetit. Al magistrado Trompetit. Gran aliado de la competencia, fundamental en la creación de los tribunales constitucionales de competencia, fundamental en nuestro fortalecimiento hacia afuera, en el tratamiento de los asuntos de la comisión. A Trompetit lo corrieron, lo movieron. Los poderes fácticos pidieron que lo movieran a otro tribunal porque estaba siendo incómodo. Entonces, pues no, volvemos al tema, mucho que hacer, pero bueno, qué divertido. Si no hubiera problemas, esto sería aburridísimo. Hacia adelante, además de estos temas que ya menciono de herramientas y fortalecimiento de la institución, lo que estamos viendo en nuestras narices, en el mundo de la competencia, es que la política de antitrust se está transformando. Hace, no sé, 8 o 10 años, uno en un foro internacional se preguntaba si la autoridad de competencia tendría que considerar otras cosas que la eficiencia, ¿no? Precio bajo y pues sí, la eficiencia, allocative efficiency, ¿no? Como dirían los gringos, si debería de haber otros objetivos de competencia, y te volteaban a ver así como, ¿qué marciano eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y bueno, o sea, los mercados digitales han revolucionado, tanto que ahora tenemos autoridades de competencia implementando regulación sectorial y discusiones sobre incluir temas no económicos en los análisis de competencia, temas de
derechos de los trabajadores, no nomás consumidores, pequeña y mediana empresa, cómo proteger a los emprendedores, al comercio local, etcétera, etcétera. Y yo pienso que para allá vamos. No lo hemos logrado, a mi juicio, y aquí está Tomás Valenti, que es experto en el tema, porque la comunidad de competencia no ha encontrado todavía el método económico para poder medir los costos y beneficios de incluir estas otras no variables económicas en el modelo de decisión. Entonces, como no hay todavía un modelo que ayude a ponderar qué dejas, qué ganas y qué sueltas, incluyendo otros temas, no hemos llegado a eso, pero a eso va a llegar. En México normalmente y en América Latina en general, como que decimos, bueno, pues vamos a ver qué hacen otras agencias de competencia y aprendemos y luego hacemos leapfrogging. Digamos, eso ha sido hasta ahora la manera de actuar. Yo creo que también vale la pena que la propia autoridad de competencia diga, no solo voy a voltear a ver qué están haciendo y voy a aprender de lo que están haciendo, pero yo qué quiero, qué considero que es lo que este país necesita y cuáles son las capacidades y qué tipo de modificaciones o qué tipo de arreglos o qué tipo de estrategias voy a hacer para digamos, lograr avanzar en ese sentido. No nomás esperarse a ver, sino ser parte activa de la discusión, pensando qué es lo que queremos como país y como autoridad con respecto a la nueva política de competencia que existe en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Hanna. Hasta ahorita los tres en tiempo, muy bien, no es presión, ministro. Muchas gracias. Así lo consideraré. Vamos con usted. Y aquí creo que la reflexión obvia tiene que ver con las controversias y con la autonomía constitucional. Efectivamente, de poco sirve una autonomía de nomenclatura si no existen herramientas para defenderla y hacerla valer. Creo que la comisión, y estoy muy orgulloso de ello, ha sido muy valiente y decidida y ha defendido por las vías institucionales su autonomía en temas de presupuesto, en temas de salarios. La más importante fue la omisión manifiesta del Ejecutivo para proseguir con el proceso de nombramientos, lo que ya está afectando no solo la toma de decisiones de voto calificado, sino la deliberación colegiada que fue prevista por el constituyente permanente. Y también, como señalaba Hanna, la comisión ha alegado invasión a su esfera competencial ante daños graves e irreparables en ciertos mercados, porque poco podríamos hacer como órgano de la competencia ante mercados que no tienen premisas para funcionar en su versión más elemental. Y prueba de ello fue la política de confiabilidad que en los hechos o de manera artificial impedía la interconexión de generadores solares y fotovoltaicos al sistema eléctrico nacional, y en aquella ocasión interpusimos controversia, logramos suspensión y ganamos en segunda sala esa controversia constitucional. Más recientemente cuestionamos la decisión para restringir el acceso abierto no discriminatorio a los ductos y a la infraestructura del Cistrangás. Se obligaba a los comercializadores a adquirir la molécula, así de absurdo, a sus propios competidores, a las empresas productivas del Estado, si es que querían hacer uso de los servicios de transporte en esos ductos. Entonces, ha sido para nosotros fundamental. A pesar de todo, se sigue cuestionando si órganos como nosotros, fuera de los tres autónomos clásicos desde los 90s, en donde no hay mucho debate al respecto, Banjico, Derechos Humanos y nuestro árbitro electoral, órganos con nosotros que hacemos funciones netamente administrativas dentro de ese. Vamos regresar a sistemas más tradicionales o centralizados. Yo personalmente creo que es al revés, hay que fortalecerlos más. Como constitucionalista y como el ministro tan importante que fue en nuestro máximo tribunal, ¿cuál sería su reflexión sobre esta autonomía, hacia dónde debemos seguirla llevando en los siguientes años en una
visión integral de no solo tenemos que fortalecer herramientas, sino también tenemos que fortalecer la estructura que nos permite desplegarlas de manera sostenida. Por favor, ministro, gracias. Muchas gracias Alejandro. Andrea, gracias por la invitación. Qué gusto estar con esta mesa y además ver a tantas personas queridas aquí en el auditorio. A ver, yo creo que el asunto, qué bueno que se ven estos temas, pero me atrevo a decir que el tema de la Comisión de Competencia en México en los próximos años no va a ser de capacidades técnicas, sino va a ser de existencia. Y esto me preocupa mucho más que las puntualizaciones técnicas. Lo decía muy bien Santiago, los órganos reguladores, y también lo decía el senador Madero, nacieron con el impulso del NAFTA. No se le había ocurrido mucho al país cómo introducir órganos que desprendieran facultades técnicas de órganos políticos. Si ustedes revisan el modelo mexicano del siglo XIX, el siglo XX, la administración pública era de corte francés, era de corte napoleónico, había un secretario de Estado, 2 subsecretarios y un oficial mayor, y ellos tenían un concepto militar, básicamente diseñado, y es con el que nos movimos el siglo XIX y el siglo XX. Cuando empezamos a hacer los cambios acá, a los que se refería Santiago, la idea fue quitémosle a la política algunas capacidades de decisión sobre aspectos técnicos, porque no podemos seguir pensando que los políticos en sus arreglos políticos puedan tomar decisiones racionales. Y creo que ahí se presenta un momento de coyuntura en donde, en un momento de auge del neoliberalismo, con sus pros y sus contras, se introdujeron estos órganos reguladores y creo que de inicio quedaron identificados como órganos neoliberales, como órganos que estaban tratando de fracturar una estructura nacional. Insisto, esto es ideología, no es mi posición propia, pero estoy haciendo un relato de este asunto y consecuentemente se mal avenían con el funcionamiento histórico, tradicional, modélico, lo que esté arquetípico del Estado mexicano. Yo creo que aquí hay un problema bien importante y es contra el cual pelea el presidente López Obrador todos los días. Entonces, creo que aquí sí hay un asunto que tenemos que comprender. Los primeros casos que llegaron a la Suprema Corte en materia de competencia eran casos en los que había que distinguir qué cosas hacían los órganos políticos y qué cosas hacían los órganos reguladores. Se acordarán ustedes todos los temas de IFETEL, etcétera, y esos fueron el primer ciclo, que tenía que ver con telecomunicaciones, desde luego por el tamaño de las empresas, lo que todos conocen. Pero ahí la idea es qué cosas sí pueden hacer las secretarías o seguir haciendo las secretarías y qué cosas pueden hacer COFETEL. Era una discusión, más allá de los aspectos técnicos muy delicados y muy complejos, bastante simple. Los órganos reguladores, fueran autónomos o no me estoy metiendo en un periodo histórico específico, tienen capacidad de hacer cosas normativas, ¿sí o no? Esta fue la primera discusión en la que estuvimos. Segundo, esto se fue amoldando. La segunda cuestión es que empezaron, y desde luego, y eso tiene mucha razón Santiago, y no se vio desde las secretarías involucradas, sobre todo Hacienda, Comercio, etcétera, que muchos de estos temas iban a terminar en amparo. Y eso tuvimos esa discusión en NAFTA, Santiago se acordará muy bien, estaba ahí con Jaime Serra y con otras cuestiones. La gente entonces me parece que con gran ingenuidad dijo, bueno, si hacemos nosotros un modelo que es razonable, a lo mejor es hasta autosuficiente, pero no se enteraron que el amparo era una especie de agujero negro que se podía tragar toda la masa del universo, porque esa es la función del amparo. Entonces, la segunda cuestión, digo, si el que no lo ha entendido, pues qué mal entendimiento de las cosas. Todo se va a comer el amparo, todo se va a comer. Y más con el aumento de los derechos humanos en 2011 y con la nueva ley de amparo, pues si no lo habían entendido, de verdad que qué mal. Ahí vino un segundo ciclo histórico, y es que empezaron a llegar amparos al Poder Judicial. Y efectivamente hubo necesidad de entrenar a jueces y magistrados en esos casos. En la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia tuvimos que dar clases específicas de microeconomía, muchos que son del ITAM que se acordarán del profesor Daniel Galindo. Yo pregunté quién era el que mejor explicaba micro y me dije, pues es Galindo, tipazo extraordinario. Y el profesor Galindo les explicó a jueces y magistrados durante varios años y varios periodos, etcétera, de qué se trataba la cuestión. Porque también un mal entendimiento sociológico de los jueces y magistrados es cuando un juez y magistrado no comprende el problema de fondo,
sale con una multa, sale con una firma, sale con una foliación, sale con una cosa simple para deshacerse del problema. Si eso no lo habían entendido, pues también qué mal entendimiento de una cosa que es de una obviedad manifiesta. Los abogados somos muy buenos en formalidades, entonces cuando tenemos un problema acudimos a la formalidad para quitarnos el problema de encima, ¿no? Entonces, esa también me parece que fue una cuestión. Se hicieron estos dos ajustes y me parece que vino una época bastante buena en términos de crecimiento, incorporación, más allá de sus temas, está el asunto de las Coca-Cola, se acordarán ustedes aquí, que la Corte le dio una enorme capacidad de implementación a la comisión para que pudiera hacer muchas más investigaciones, traer partes relacionadas, en fin, una gran cantidad de cosas. Entonces, me parece que estábamos en ese ciclo. Pero el ciclo de hoy no es ese, el ciclo de hoy es que estamos regresando a la discusión ideológica de los 90. Y la discusión ideológica de los 90 es, debemos tener órganos que generen decisiones técnicas o todas las decisiones tienen que ser decisiones políticas tomadas en las secretarías de Estado, como sucedía en el modelo napoleónico, digamos, del presidente López Portillo para atrás. Yo creo que esta es la verdadera discusión que vamos a tener en los próximos años, y da igual si se llama Comisión de Competencia, Comisión de Telecomunicaciones, Comisión de Energía, Instituto Electoral, etc. En el electoral quieren regresarlo a Gobernación, el otro a la Secretaría de Comunicaciones, lo quiere regresar a la Secretaría de Economía. Es decir, me parece que es el tema central de la discusión. Y ahí sí recupero lo que decía el senador Madero. No es solo decir la vocalización que mucho se le atribuye a Eduardo Pérez Mota, y con toda razón, no solo es decir necesito esto, no, necesito que esto subsista. Y la discusión creo que no va a ser si tengo facultad A o B o C o D para hacer A, X, Y o Z, sino es relevante, importante, la ideología, déjenme ponerme un poco pedante, la ideología subyacente a la totalidad del fenómeno de los órganos regulados. Yo creo que esta es la pelea de los próximos, y no es una pelea solo en México, es una pelea que está muy enmarcada en los temas de populismo. Si ustedes ven lo que pasó con órganos reguladores en la presidencia de Trump, o lo que está pasando con órganos reguladores en la presidencia en India, en fin, en España, o lo que ustedes quieran, es una discusión de este cambio. Y lo que me parece a mí que tenemos que percatarnos es que la política, la política de corte populista, de izquierda, de derecha, en fin, todo eso que ya todos hemos leído, podemos o tenemos que mostrarle a la política que sí tiene un ámbito separado de autonomía, de racionalidad jurídica, de racionalidad técnica, una serie de actividades. De otra forma, si no se logra mantener esto, la política se va a comer esto. ¿Por qué? Porque justamente en el esquema populista es el iluminado, los iluminados, los procesos históricos, las dialécticas históricas, y todo lo que ustedes quieran, que tiene la capacidad de comerse este tipo de cuestiones. Yo creo que esta es la cuestión. Entonces, sí me parece que además de los aspectos técnicos, por ejemplo, los que ha dicho Hanna, que son de gran importancia, tenemos que entender o tenemos que reelaborar el discurso de permanencia. Y ahí sí coincido en que el gran aliado de esto es el Poder Judicial. El Poder Judicial está pasando exactamente por la misma condición. ¿Por qué la Corte toma decisiones que debieran ser decisiones de la política? Puede hacer un tren y arrasar media selva, no tiene importancia porque es una decisión benéfica para un pueblo que sabe lo que quiere y va a ser bueno y va muy bien. Eso es una ideología. Y por el otro lado hay derechos de la naturaleza, derechos de las personas, derechos de las comunidades. Entonces yo creo que este es el tema que a mí más me preocupa. ¿Quieren ver que esto es verdad? En el último programa de gobierno que presenta Morena, precisamente está señalando el programa de gobierno que va a ser de la transformación, la entrega del bastón de mando, todas estas condiciones que hoy se van a presentar, es precisamente la recuperación de este programa. Y ahí hay un señalamiento explícito de la absorción de la racionalidad técnica para ser sometida no a la racionalidad política, sino al decisionismo político. Y esto es lo que yo creo que de verdad que va a ser el tema que vamos a observar en los próximos años. La idea del bastón de mando no es una tontería, es independientemente de quién es el presidente, el candidato, el coordinador, la corcholata, lo que sea, es la transferencia del proyecto político en su totalidad
a un nuevo líder del proyecto político, más allá de quien lo opere y lo siga operando tras bambalinas o no, esa es otra historia, pero simbólicamente se le entrega a una persona para que haga todo este desarrollo transformador. Y en el corazón de ese desarrollo transformador está la subordinación de las categorías, insisto, de las racionalidades jurídicas, técnicas, sea en la vertiente de telecomunicaciones o de competencias o de igual. Al final de cuentas es la subordinación de toda esa racionalización a la política. Yo creo que este es el gran reto de esto y el resto de las comisiones para decir en los próximos años cómo sobrevivimos a este, que por lo más es un ciclo histórico, de esto se ha habido mucho en la historia de la humanidad, pero es el ciclo histórico que nos toca vivir, denominado populismo. Me parece que es el problema. Digo, todo lo demás está muy bien, sigamos llevando amparos, tengamos más atribuciones, todo eso está muy importante, pero creo que en el corazón de la discusión está este problema que es altamente preocupante. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una última ronda de preguntas? Presidenta, ¿me da permiso? Pero tendrán que ser muy breves. Voy a empezar contigo, ministro. ¿Qué caras? Nos vamos a regresar así. Caliente. Órale. No, en atención a que nos regalaste como 4 minutos. Les voy a hacer una pregunta a cada uno y también tomando en cuenta las que me hicieron llegar los asistentes, si pudieran ser muy concretos, un par de minutos para hacer una reflexión. Las voy a decir todas para cuestión de eficiencia de tiempos y luego ya los dejaría. Mencionaba Santiago el tema de los amparos y los tribunales, y yo creo que la preocupación es muy distinta en 2023 de la que teníamos en los 90s, y hay 2 cosas que a mí me preocupan. Las decisiones que yo voté como comisionado hace 6 años siguen sub judice. Yo creo que eso no es remotamente apropiado. Los tiempos de revisión judicial siguen siendo exagerados. Y segundo, y esta es una opinión personal, no hablo a nombre de la comisión, hay muchas decisiones que pueden ser cuestionables bajo los criterios que la propia Corte ha desarrollado de deferencia, en donde tiene que respetarse la decisión del órgano técnico, porque fue diseñado para hacer ese tipo de decisiones en la medida en que sean razonables. Parece haber cierto activismo de los jueces que sustituyen la decisión del órgano que está encargado de llevar a cabo esta política pública. Entonces, ¿cómo podemos remediar esta situación que genera una relación disfuncional entre 2 componentes de un mismo sistema, que somos la COFES y los tribunales? Al senador le preguntaría cómo podemos acercar a la ciudadanía a este tipo de discusiones para que no solo en ciertas coyunturas ejerzan un contrapeso. Está claramente demostrado que la sociedad civil es un componente importante de sociedades democráticas incluyentes, y en México parece que son de pronto espasmos en momentos muy específicos. ¿Cómo de manera consistente podemos involucrar más a la sociedad civil en este tipo de discusiones? Y en el tema de competencia, que parece ser un tema distante, pero que le pega al día a día de todos los ciudadanos. Contigo, Hanna, que te encantan los temas digitales y que ahorita estás estudiándolos mucho, hay 2 premisas de la política de competencia que yo pensaré que ya están un poco rebasadas. Uno es el tamaño no importa, y el otro es no existen sectores especiales. El tamaño creo que importa porque le pega a la estructura de los mercados y es elemento central para analizar muchas cuestiones de la ley o que pueden ser preocupación, y los mercados digitales parecen comportarse muy distinto de los mercados tradicionales por una cuestión de tecnología, uso y acopio de información, entre otras cosas. ¿Crees que este tipo de sectores merecen ser regulados de manera energética, ex ante, ex post, y quién tendría que hacerlo? Yo sé que eso te da para 2 horas, pero alguna reflexión corta sobre ese tema. Y Santiago, si tuvieras que elegir 2 acciones concretas de política pública, con nombre y apellido, que pudieran tener un fuerte impacto en la eficiencia de los mercados fuera de lo que hace la COFESE y que le toca a otras instancias, si tú fueras el responsable de seleccionarlas e implementarlas, ¿cuáles elegirías?
Eso será todo de mi parte y hacemos la ronda y creo que ya con eso terminamos. Gracias. Rapidísimo. Mira, yo creo que el concepto de deferencia es, el trazo histórico que he visto, es un constructo que se inventaron las agencias reguladoras de los Estados Unidos para tratar, ya sabemos el caso de Chevron, etcétera, para tratar de contender contra un poder judicial americano muy, muy potente, además mucho más sofisticado, desde luego, que el de nosotros en aquellos tiempos. Yo creo que hoy están igual o inclusive peor que nosotros. No es el mismo poder judicial ese que leímos al actual, ¿no? El actual es bastante malo en ese sentido. Pero independientemente, esa es una discusión precisamente entre las capacidades judiciales de intervención frente a las posibilidades técnicas. La forma en la que yo creo que se puede contrapesar es aportando mucho más información científica en los litigios, porque ese es lo único que como juzgador te puede tener. A nivel de argumentar a un juzgador, el juzgador es abogado, tomó los mismos cursos de teoría de la argumentación que usted, es decir, eso se lo saben y en eso los pueden marear muy bien o les pueden poner los elementos de formalización. Yo creo que la única posibilidad es presentarles los elementos de evidencia. Claro, ahí viene un problema importante. Para que pueda comprender los elementos de evidencia, los tienes que haber entrenado. Se acaba de dar un cambio cíclico general en todos los órganos administrativos del Poder Judicial y en particular en los de competencia, ya lo saben todos ustedes. Yo creo que se requiere que volvamos a intentar un proceso de educación, lo digo en el mejor sentido de la palabra, son personas muy buenas, muy competentes los que están en las materias, pero no vienen de la competencia económica. Y lo que tendrías que volverle a decir es, esto es micro, como micro general, ya el profesor Galindo desafortunadamente falleció, un gran tipo, pero encontrar al Daniel Galindo de hoy, volverles a explicar micro, después explicarles competencia y después tener la forma de generar estas interacciones para que cuando se presente el problema sea así. Y segundo, el tema de los tiempos, la judicatura en el mundo está colapsada. Aquí en España, en Estados Unidos, es decir, entre el incremento de litigiosidad por los cambios que estamos viendo, más COVID, está colapsado en todo el mundo. Entonces, eso sí es un problema con el que vamos a tener que ir poco a poco bordando. Mañana se presenta el proyecto de presupuesto, ¿no? Es 8 de septiembre mañana. Vamos a ver si hay unos recortes. Si se dan los recortes importantes y no puede haber creación de órganos, pues sí lamento decirles que el retraso judicial va a ser todavía incremental. ¿Por qué? Porque no se pueden crear nuevos órganos, no se puede haber cambio tecnológico, en fin, lo que también todos ustedes saben. Entonces mañana es un día decisivo para el tiempo. Pero en el otro yo sí creo que debe haber un ejercicio deliberado de formación de estos elementos. Y la otra parte también, con esto termino, aquí hay gente que trabajó, muchos litigantes, etcétera. Yo creo que también una parte que se tiene que hacer es una pedagogía con los propios litigantes. Los litigantes, desde luego, quieren ganar sus litigios, son feroces en el ejercicio de su litigio, pero también establecer junto con esta autoridad y la judicial ciertas reglas mínimas de actuación no está de más. Y me parece que por la sofisticación de los litigios que se dan aquí, que no son como los de otras materias, que son desde luego mucho más feroces, sí se pueden establecer reglas básicas de convivencia frente a la autoridad, no en beneficio de unos o de otros, sino del sistema de competencia económica, porque ojo, yo creo que lo que está muy en riesgo es el sistema mismo de competencia económica, cómo está hoy establecido, no las condiciones particulares si ganó la empresa A o perdió la comisión B. La pusiste peladita ahí en la boca, pero estaba... y en 2 minutos, imagínate. A ver, es que ese es el tema que nos tiene, a mi juicio, atrapados. Los que tienen la solución son el problema. De donde deben salir los cambios es donde está el problema, en el sistema político. Pero, ¿cómo hacerle para que cambie? Ahorita escuchaba, Santiago, José Ramón, la decisión de quitarles a los políticos para que sean... A ver, ¿en qué momento cedes tú, sueltas el poder a otros para que decidan? ¿Y por qué? Pues lo haces bajo presión,
porque no tienes de otra. Déjenme platicarles algo muy reciente para que trate de explicarme mejor. Lo que estamos viviendo hoy en México y que cambió el sentimiento nacional, sobre todo para los que están preocupados por el futuro y no coinciden con el proyecto del actual gobierno. Hace 4 meses estaban todo mundo ya resignados. Ya decían, hoy la oposición no existe, ese era el no tienen un líder. Va a ser un trámite, un paseo por las nubes. Ya lo que estamos cuidando es que no tengan mayoría constitucional de 2/3 partes el próximo Congreso. Eso era, así estábamos. Y no hace mucho. ¿Qué cambió? Cambiaron 3 cosas a mi juicio. Lo primero fue, ya se los dije, la marea rosa, esta explosión, esta irrupción. De hecho, aquí participó el señor Cosío, pero no les voy a decir después. Esa fuerza ahí estaba, latente, exigiendo, añorando un conducto, una vía para participar. Pero por otro lado tengo a los partidos políticos que estaban cerrados. Y se nos olvida, pero hace 3 meses ya habían acordado el PRI que el PAN iba a designar al candidato a la presidencia de la República, lo iba a siglar, los otros lo iban a apoyar y casi que ibas a hacer Santiago Krill. Ese era el proyecto base del cual estábamos partiendo. Ya habían tomado esa decisión, ya la tenía, el PAN la tenía en la bolsa. Marco Cortés aquí decía, yo voy a nombrar. ¿Y cómo convencimos, cómo pudimos romper, cambiar y que sacara de la bolsa y decir, vamos a hacer un proceso abierto, incierto, para que participe la ciudadanía? Se logró. Se formó un frente amplio con la participación de los 3 partidos y las organizaciones de la sociedad civil unidos, con un órgano electoral mayoritariamente ciudadano que lo condujo, que le dio seguimiento, estructura, confianza, legitimidad. Y de ahí fue después de todas estas 2 cosas que pasaron cuando aparece una Xóchitl Gálvez, no antes. Antes de eso no existía Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez iba para la alcaldía de la Ciudad de México, alcaldía, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador, con su soberbia, le cierra la puerta, la ciudadanía le exige y ve en Xóchitl, se ve en Xóchitl esa mujer que está tocando la puerta y que no le abren, y la frustración, y la gente se ve reflejada en ella. Entonces se suman todas esta serie de cosas que no son fáciles de que se junten, pero a la postre hoy tenemos 180 grados de donde estábamos hace 4 meses a como estamos ahorita. No va a estar fácil, pero tiene que haber esa emoción de los ciudadanos, esa fuerza de los ciudadanos que es la que detonó al final del día los cambios, no solo para defender al INE, al Poder Judicial, sino para propiciar y abrir casi con una abrelata a los partidos y que pudiera surgir una propuesta fresca como la que se está construyendo. Lo que viene hacia adelante, ya estamos en una tesitura distinta. Ahorita dijeron, lo dijo Hanna, cuando perdieron la mayoría calificada nunca la ganaron. La compraron, la cooptaron. O sea, recuerden, el presidente Andrés Manuel ganó con el 53% de los votos, sí, es cierto, pero Morena obtuvo el 37% de los votos para diputados, 37. Fíjense la diferencia. ¿Cómo llegó de allí a tener el 66% de los diputados? Fue porque se trajo al verde completito, que había competido con el PRI. Se lo echó a la bolsa, ex post de la elección, no ex ante, no fue por votos. Y después se trajo a muchos del PRD, del PAN y de otros partidos para sumar y agregar y hacer más grande su fuerza. Entonces, yo estoy optimista, creo que sí se puede, y como dijo Hanna, pues el siguiente gran definición de país, de qué país queremos y qué narrativa y qué instituciones y qué lógica queremos que funcione y determine nuestra vida,
pues va a estar a menos de 9 meses de distancia. Bueno, con respecto a tu pregunta, que aquí había yo contestado, más allá de un tema ideológico, de si uno considera que debe haber más Estado o más mercado, yo pienso este tema desde un punto de vista práctico. Y desde un punto de vista práctico, los gobiernos en general regulan los mercados cuando hay fallas de mercado. Una de esas fallas es el poder de mercado. Y las dos herramientas que hasta hoy conocemos para regular las fallas de mercado son la regulación económica, ex ante, y la política de competencia, ex post. Si uno es neoliberal, le gusta la política de competencia, pero también reconoce que cuando hay temas recurrentes, que no son conducta de una empresa en particular, sino de la estructura de una industria, de ciertos comportamientos y de ciertas características, debe de haber regulación sectorial. Entonces la pregunta es, ¿la autoridad de competencia o la política de competencia puede detectar el problema de competencia a tiempo? Si lo puede detectar a tiempo, ¿puede reaccionar rápido? Si reacciona rápido, ¿puede traer una solución a la mesa rápido? Y si sí, ¿la puede implementar rápido y bien? Parecería, por la experiencia que hay internacional en temas de mercados digitales, que la política de competencia no ha sido suficiente para arreglar ese problema. Y entonces de ahí el movimiento hacia esta regulación ex ante. Lo que es interesante, y Cani lo explicó muy bien, por supuesto, es el tema de que no son sustitutos, sino son complementos. Entonces, en el corto plazo, si en México hubiera regulación de este tipo, ¿quién la debería de implementar? Pues la COFECE. Pero para eso también hay que arreglar el tema del IFT. Entonces, aquí hay un problema un poco más grande que va junto con pegado, pero tendría que ser, lo natural es que sea la autoridad de competencia que arregle ese tipo de problemas. Entonces, sí, la respuesta es sí. Bueno, gracias. Probablemente ya se les olvidó lo que me preguntó Alejandro. Pero me preguntó que si tuviera 2 varitas mágicas, ¿qué hacía? Voy a hacer un comentario que voy a ligar con lo que dijo el ministro Cosío. Tenemos instituciones sociales excluyentes. El estado de bienestar mexicano está jurídicamente y organizacionalmente construido para ser un sistema excluyente. El excluir a la mitad de la población, aprox, un poquito más, el excluir a la mitad de la población del sistema de bienestar de un estado contemporáneo es, en mi opinión personal, el trasfondo profundo de por qué no hay ese respeto por las instituciones y ese cariño por las instituciones, voluntad de defender las instituciones, porque para la mitad de la población, so what? Los riesgos de lo que decía el ministro Cosío, muy reales, van a estar ahí siempre. Y más ahora en los momentos políticos del mundo completo, esto es lo que está viendo todo el mundo, con los medios sociales, los medios de comunicación, la información, cuando la mitad de la población de un país siente que este juego a mí no me beneficia y yo estoy fuera de las reglas de este juego. En el caso particular de México, la articulación de todo eso, además de ser excluyente, es profundamente ineficiente en el sentido de lo que decía en mi primera intervención. Entonces, ¿qué haría yo? En realidad solamente necesito una varita mágica, solo una. Que la gente entienda, y este foro es importante en ese contexto, que la principal política económica del país es la política de protección social. Y que más allá de que el Banco de México funcione bien y que la Secretaría de Hacienda respete los balances presupuestales, que más allá de eso, no hay nada más importante que tener instituciones de un estado de bienestar funcional e incluyente, y eso sería lo que abriría un camino, no va a ser rápido, abriría un camino
para que eventualmente la ciudadanía sienta que el marco institucional en el que vive es algo que quiere defender, es algo que le importa, porque es algo que le da prosperidad, le da inclusión y le da dignidad. Y no estamos ahí. Repartir dinero no es generar inclusión, no es generar dignidad, no es generar prosperidad. Y si no cambiamos eso, y mi varita mágica solamente le diría a 200 economistas mexicanos, por favor cambien su forma de ver el mundo y vean que la principal política económica es la política de protección social. Ya con eso, listo. Gracias. Un aplauso a los 4 panelistas, muchas gracias. Con esto concluimos esta mesa. Muchísimas gracias a todos.